Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 1064, diagonal 2019, que es una importante sentencia, un importante pronunciamiento de la Suprema Corte que nos va a permitir abordar el tema de las esterilizaciones forzadas o forzosas, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, temas vinculados con el consentimiento informado de pacientes, de personas que se someten a procedimientos médicos y que tienen que dar su consentimiento precisamente informado, y el concepto importante, no menor, de violencia obstétrica que sufren las mujeres y como lo explica esta sentencia, un número importante de mujeres en México. A veces no siempre lo tenemos en cuenta, lo visibilizamos, pero ahí está el dato, ahí está el fenómeno. De eso vamos a platicar con nuestras invitadas. Para tal efecto, le doy la bienvenida al programa a Joy Ochoa. Joy, qué gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, yo encantada. Pues, y nosotros también, y nosotros encantados, Joy, muchísimas gracias. Y le doy la bienvenida al programa a Jimena Jiménez. Jimena, un gusto recibirte nuevamente en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, Miguel. Oye, pues voy contigo, Jimena, para que nos ayudes a entender los hechos del caso, cuál es la situación de, en este caso, la quejosa que plantea en primer lugar el amparo indirecto, que es conocido por un juzgado de distrito, y luego ya llega el tema al conocimiento de la Suprema Corte. ¿Qué fue cuál es el contexto desencadenante, Jimena, por favor? Claro que sí, Miguel. Pues primero hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas sentencias más relevantes que se han dictado en los últimos años sobre violencia de género. Y bueno, tomando esto en cuenta, como bien mencionas, pues está esta mujer que interpone un amparo indirecto, pero el juez de distrito lo sobresee por inexistencia de los actos reclamados, los cuales ahorita voy a exponer, y pues así llega el caso a la Suprema Corte por medio de un recurso de revisión a través de una facultad de atracción que hace la Suprema Corte. Pero ¿de qué actos estamos hablando que en primer lugar el juez de distrito dice que eran inexistentes? Se trata de una mujer que está embarazada y pues bueno, durante todo su embarazo se va a hacer distintos chequeos médicos, ultrasonidos a varias clínicas del IMSS. Ya a las 38 semanas de gestación, más o menos son como 8 o 9 meses, más pegado a los 9 meses, o sea, ya listo el embarazo, fue trasladado a un hospital del IMSS porque pues empezaban estos dolores del parto, ¿no? Ya tenía varios síntomas que le hacían tener que estar en cuidado de doctores. Tenía presión alta, tenía sangrado, tenía un cierto grado de dilatación. Después le comentan que ya no tiene líquido amniótico, lo cual la hace entrar en un estado de estrés. Y ese mismo día en el cual le dicen que ya no hay líquido amniótico, es trasladada al quirófano. En el quirófano, la ginecóloga que la atiende le informa que le va a hacer una cesárea y pues le pregunta que si ya había considerado pues hablar con su esposo de no tener más hijos. Ella menciona que no era algo que no había contemplado con su pareja, a lo que la ginecóloga le responde que pues, es una irresponsable por no haber considerado este tipo de situaciones ya desde antes y pues le lanza ciertas frases que son un poco cuestionables en cuanto a la ética médica. Le menciona pues cuántos días más quieres estar tú aquí o pues así te vas a quedar a ver a qué hora te alivias. Y pues bueno, este cierto tipo de comentarios empiezan a generar una tensión, un estrés hacia esta mujer embarazada. Y pues bueno, para esto, la ginecóloga decide salir a hablar con el esposo y con la madre de la paciente y pues les dice que por motivos de salud
todo esto de las presiones altas que ella había presentado, no iba a ser posible que la mujer tuviera más hijos, o que no era muy recomendable que tuviera hijos, entonces pues que tenía que someterse a un procedimiento para tener un método anticonceptivo permanente. Pues bueno, el esposo y la madre, pensando que la paciente había ya accedido, porque la ginecóloga dijo, la paciente está de acuerdo con que se tiene que someter a este proceso, pues bueno, ellos bajo el entendido firman como testigos, porque en estas cartas de consentimiento debe haber testigos, y pues bueno, finalmente después de la cesárea, después del nacimiento, le realizan esta operación, que es el ligamento de trompas de falopio, como bien se le conoce coloquialmente, también se le conoce como ligamento de las trompas uterinas, o más en términos médicos, es la obstrucción tubaria bilateral. Para esto, en el momento en el que le están pasando al quirófano, a ella le dicen, bueno, aquí ya está la carta de consentimiento, firma. Ella menciona estar en una situación de mucho estrés, pues están pasando apenas al quirófano, llevaba 4 días de parto ahí en el hospital, y pues ya no tenía líquido amniótico, ¿no? Son situaciones que le generan pues mucha presión, mucho estrés, además de los comentarios de la ginecóloga. Entonces pues ella, bajo toda esta situación, firma, y es cuando ya proceden a operarla. Y pues bueno, finalmente sucede esto durante, ya después hay ciertas complicaciones, ven que pues no se les, no, o sea, hubo una esterilización sin un consentimiento, que ahorita vamos a ver si hubo o no hubo ese consentimiento, pero bueno, lo que pasó después es que pues tenía dolor en la zona de operación, acude con un médico privado, le dicen que hicieran esa operación de una mala manera, porque pues tenía todavía líquido en la matriz y se había generado una infección, y pues tenía dolor intenso en el abdomen, y pues bueno, ya cuestiones que van más hacia negligencia médica, pero bueno, esos son los hechos que dieron pie a este caso. Gracias Jimena por este relato tan preciso y a la vez acucioso. Y voy contigo, Joy, ahora para plantearte lo siguiente, y aunque puede parecer obvio, y de entrada pido una disculpa por ello, pero me interesa mucho que nos hagas un primer comentario sobre la necesidad de aplicar en este caso perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género. Digo, puede parecer obvio porque se trata pues de derechos de las mujeres, específicamente en esta capacidad reproductiva pues propia del género de ustedes, ¿verdad? Del género femenino, pero hay aquí por las peculiaridades, las circunstancias que Jimena acaba de relatar, una alerta respecto a la necesidad de que la metodología de aproximación, la metodología de análisis del caso sea o esté basada en perspectiva de género. Joy, un comentario al respecto, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues sí, indudablemente este es un caso que amerita la aplicación del método para juzgar con perspectiva de género. Y antes de empezar como mi intervención, solamente me gustaría hacer un breve comentario de una reflexión que hace Alda Facio respecto a una crítica feminista del derecho, de cómo estas instituciones creadas por el hombre, que son principalmente la medicina, el derecho y la religión, han servido dentro de otras muchas cosas, pero principalmente para controlar la reproducción y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como este disciplinamiento de sus cuerpos. Y bueno, en este caso, si atendemos a, digamos, los distintos pasos o características que tiene el método para juzgar con perspectiva de género, encontramos que se agotan varias, principalmente por lo que se refiere a una relación asimétrica de poder. ¿Por qué? Porque una mujer que está en estado, o sea, que está embarazada, que está en trabajo de parto o inclusive después del parto, se encuentra en una posición de, es una asimetría entre la posición en la que está la mujer y la posición en la que está el personal de salud. ¿Por qué? Porque pues, el personal de salud tiene en sus manos pues, la salud, la vida de la mujer, la de su bebé, etcétera. Y esto se ha traducido a lo largo de toda la práctica médica en un trato muy deshumanizado hacia las mujeres porque las infantilizan. Y como bien dice la sentencia, la violencia obstétrica es una práctica tan normalizada que ni siquiera se consideraba una forma de violencia. Inclusive, por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni siquiera está contemplado el rubro de violencia obstétrica, sino que se toma como si fuera una violencia institucional o violencia física o psicológica. Entonces, en este caso, primero,
sí podemos advertir que el caso amerita ser juzgado con perspectiva de género porque está esta simetría de poder, o sea, esta relación desequilibrada entre las partes que intervienen. Otro es porque hay un uso excesivo de estereotipos negativos de género, una principalmente como lo que comentaba Jimena, de que le preguntaron al esposo que también hay una parte de la sentencia en la que se relata que la doctora le dijo a la mujer que su esposo ojalá que no fuera uno de esos machos que no entienden. Y entonces esto se también como que deriva del estereotipo de género de que quienes son responsables de la reproducción y de salud sexual, etcétera, son las mujeres. Y también o sea, a mí la parte de la sentencia que también más me resaltó fue cuando ella relata la angustia que estaba sufriendo en esos momentos porque le dijeron que su bebé ya no tenía líquido amniótico y aparte tenía 3 días en trabajo de parto. Entonces, ella claramente estaba en una posición de vulnerabilidad, pero en lugar de darle como algún tipo de reafirmación o consuelo o algún tipo de alivio, solamente se dedicaban a regañarla y justamente a infantilizarla. Y es porque también hay este estereotipo de que las mujeres no son capaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y tenemos este endiosamiento de la medicina de que tú le tienes que hacer caso a todo lo que te diga el doctor y no puedes cuestionar nada de lo que te diga, aunque lo que te diga se esté traduciendo ya en un daño pues muy significativo a tu salud, tanto física como mental. Correcto, muchas gracias, Joy. Regreso contigo, Jimena, para lo siguiente. A ver, ayúdanos a entender, obviamente en referencia a la sentencia que creo que es muy precisa y muy acuciosa en este aspecto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? Porque a lo mejor quienes están viendo el programa, pues dicen, en fin, de qué se tratará, por ejemplo, de un maltrato verbal o de la práctica de ciertos procedimientos médicos sin el tema del consentimiento o de un cierto tipo de abusos del personal de salud sobre pacientes. Pero, ¿cómo podríamos aproximarnos a la caracterización del concepto, Jimena, de violencia obstétrica? ¿De qué hablamos en ese punto? Por supuesto, como bien decía Joy, es un tipo de violencia que está muy normalizado, tanto así que es difícil encontrar datos ciertos eh, sobre la violencia obstétrica o cuántas mujeres han sufrido esta violencia obstétrica. Y pues prácticamente se trata de los malos tratos que le da el personal médico a las mujeres embarazadas, ya sea antes del embarazo, durante el embarazo o después del embarazo. Em, Finalmente, o sea, se trata de dar un trato deshumanizante hacia las mujeres, haciendo una infantilización, como bien decía Joy, de que no pueden tomar ellas mismas esta decisión. Y aparte también se trata de un abuso de medicalización, de patologización de procesos naturales, que es el embarazo, y pues bueno, da como resultado la pérdida de autonomía y capacidad de decidir sobre los propios cuerpos. Y es un sinfín de actos. Puede ser desde que te estén humillando, desde que te estén regañando, como ya bien mencionaba yo y estamos viendo en los hechos del caso. Puede ser esas cuestiones de violencia verbal o también puede ser violencia psicológica causando esta situación de estrés. Y también por otro lado hay aquí implicada una violencia física, como lo vemos aquí, ¿no? Someter físicamente a un proceso que no quiere ser sometida, como es la esterilización, en este caso forzada, porque ella no lo consintió del todo, como vamos a estar viendo en las próximas participaciones, pero sí, normalmente de eso se trata la violencia obstétrica. Entonces, pues resumiendo, son estos regaños, estas burlas, incluso comentarios irónicos que pueden llegar a ser los médicos, las enfermeras, los ginecólogos, amenazas, humillaciones, incluso que te manipulen información, que no te den la información necesaria de tu estado de salud, puede ser violencia obstétrica, o más bien es violencia obstétrica. También que te nieguen el servicio o que no te refieran a otros médicos más especializados si ellos no saben, por ejemplo. También una parte que había omitido de los hechos que es bien importante es que le dijeron al principio, al entrar a este hospital, de nosotros, pues no te vamos a atender si no solucionas esta situación pues el método anticonceptivo que tú vas a optar.
sin que ella dijera que quería un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, pues todos estos actos son los que se pueden considerar como violencia obstétrica. También hay que tener en claro que no existe una regulación como tal federal en cuanto a la penalización de la violencia obstétrica. Sí existen algunos estados, que son más o menos como 13, 15 estados, que lo tienen tipificado, entonces ya hay un poco de avance al respecto, pero pues no solamente se trata de llevarlo a la tipificación o a lo penal, sino también a las sanciones que deben de ser pues adecuadas para el personal médico, que puede ser como sanciones de inhabilitación del ejercicio médico y otras cuestiones al respecto. Pero sí, básicamente en eso se trata la violencia obstétrica. Correcto. Gracias, gracias, Jimena. Regreso contigo, Joy. Una de las cosas que bueno, es una sentencia realmente me pareció vanguardista, muy completa, muy humana también, déjenme ponerlo así, porque hay veces que hay sentencias que son muy técnicas, y esta me parece que tiene una dimensión humana muy profunda, pero dentro del conjunto de reflexiones que suscita la sentencia hay una que es particularmente importante y te pido un comentario para que el público del programa lo pueda valorar con toda a cabalidad, digamos, que es el número o el porcentaje de mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Me sorprendió por su amplitud. Quiero decir, me sorprendió negativamente, lo digo con todas letras. Platícanos, Joy, de cómo están los números, cómo están las estadísticas. Muchas gracias. Y sí, como mencionas, es un dato muy preocupante y para esto voy a hacer un breve preámbulo de la INDIRE, que seguramente todos la conocen, que es la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones en los Hogares, que es una encuesta que ya lleva 4 ediciones, se lleva aplicando desde el 2003 y la critican mucho porque dicen que se llama de la dinámica de las relaciones en los hogares, pero en realidad en las últimas ediciones de esta encuesta ya se mide la violencia que sale también del ámbito público, o sea, saliéndonos de esta noción, ¿no? De que como empezamos desde el inicio como de la tipificación o de la intervención estatal en cuanto a la violencia contra las mujeres, que solamente ocurría en las casas y pues ya vemos que no, que esta se puede manifestar en absolutamente todos los espacios. Y particularmente en la ENDIRE de 2016 es la más importante para el tema que nos ocupa hasta el momento, ya esperemos que próximamente salga la nueva edición de esta encuesta, porque en 2016 se incorporan 2 nuevas modalidades de análisis de violencia, que son el abuso sexual infantil y justamente la violencia obstétrica. Entonces, sí, como bien mencionas, los datos, la cifra de mujeres que han experimentado este tipo de violencia se les preguntó a mujeres entre 15 y 49 años si en los últimos 5 años durante su parto habían experimentado algún tipo de maltrato. Y las preguntas eran muy variadas. Por ejemplo, la regañaron, la hicieron que se pusiera en una posición incómoda, le dijeron groserías, o sea, no sé, como muy variado. El diseño de la encuesta está diseñado de tal forma que, como bien hemos mencionado, es algo tan normalizado que no lo podemos identificar de primer momento, pues las preguntas estaban encaminadas como a develar este tipo de prácticas, ¿no? Y ahí lo que se menciona es, primero, tenemos que tomar en cuenta que el universo que se aplicó a esta encuesta eran 32.8 millones de mujeres. Y de estas 32.8 millones de mujeres, el 4.2% de las mujeres entrevistadas reportaron que les colocaron algún método anticonceptivo sin su consentimiento. O sea, esto equivale a alrededor de 1.300.000 mujeres más o menos que para el 2016 habían experimentado algún tipo de esterilización forzada y a quienes no les preguntaron y ni siquiera les avisaron. Y luego a la otra cifra también bien preocupante es que el 9.2% de las mujeres entrevistadas fueron presionadas para que aceptaran que se les colocara algún método anticonceptivo o alguna esterilización permanente. Esto equivale a más de 3 millones de mujeres que pasaron por esa situación. Entonces, ya para redondear esta cifra, o sea, no nada más de prácticas, digamos, de métodos anticonceptivos forzosos, en esta encuesta se demostró que el 33.4% de las mujeres entrevistadas, o sea, 1/3 de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato durante su atención, ya fuera antes, durante o después del parto, lo cual sí es muy preocupante y sobre todo es un poco, además de preocupante, es también un poco absurdo que no se haya tomado como que no se tenga tanta atención sobre este tema hasta hace muy poco tiempo realmente,
porque ya vemos que es algo prevalente y que algo que ocurre con demasiada frecuencia y que, como bien dice Jimena, quizás del lado del derecho penal no sea lo más conveniente abordarlo en todas las ocasiones, porque cuando nos vamos por la vía penal nos vamos como por una persecución individualizada hacia un profesional de salud en particular y no se visibiliza los factores estructurales de toda esta problemática que ya llegan a estas dimensiones tan abrumadoras precisamente por todos estos factores que confluyen desde la formación del profesional médico hasta ya el trato que reciben las mujeres cuando llegan al hospital. Una de cada tres mujeres, entonces, una de cada tres es un dato impresionante porque, como muy bien lo dice Joy, pues estamos pues ya en la sumatoria, en el número agregado, hablando de millones y millones de mujeres que han pasado por esta experiencia y en la cual efectivamente, como tú muy bien lo dices, y ya también Jimena lo mencionó, tal vez el derecho penal no sea la mejor respuesta, pero aquí permítanme agregar que puede ser un tipo de respuesta, porque, por ejemplo, una esterilización forzosa no es un tema menor, no es un tema que se pueda solucionar con una multita, con una suspensión de empleo y sueldo de 15 días, porque es algo muy grave que trasciende la vida de las mujeres, trasciende, acompaña el resto de la existencia. Entonces, ciertamente el derecho penal no debe agotar, coincido con ustedes, no debe agotar las respuestas al fenómeno, pero puede formar parte de algún tipo de respuesta para los casos más graves, porque sí hay una afectación ahí a derechos humanos y a bienes jurídicos relevantes de las mujeres, pues importantes, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosita. En fin, déjenme hacer una pausa y regresamos enseguida para continuar en la plática con nuestras invitadas sobre este amparo en revisión 1064, diagonal 2019. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 1064-2019 y los temas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el tema de la violencia obstétrica, la violencia respecto de esa capacidad de reproducción que es propia y exclusiva de las mujeres. Y regreso contigo, Jimena, para plantearte lo siguiente. La sentencia me parece que es acuciosa también en identificar con mucha claridad los derechos que están involucrados en este caso, porque de pronto podríamos pensar que son de entrada el derecho a la salud, ¿no? Pero además hay otros derechos. Hay una perspectiva en la argumentación de la sentencia, diría yo, muy amplia, omnicomprensiva incluso, me atrevo a calificarla así, del conjunto de derechos involucrados, no nada más la salud. ¿Cuál es esa amplitud del impacto en los derechos de la violencia obstétrica, Jimena, por favor? Por supuesto, bien lo señalas, hay muchísimos derechos implicados cuando se trata de hablar de violencia obstétrica. Pues empezamos con los más obvios, ¿no? Que es igualdad y no discriminación, por un lado, también el derecho a una vida libre de violencia, por supuesto. Está el derecho a la salud, pero quisiera hacer ciertas precisiones porque sí está el derecho a la salud entendido ampliamente, pero aquí se relaciona con otros derechos que son más específicos e importantes para este caso, que es el derecho a la salud sexual y reproductiva, que esto también está muy ligado no solamente con el derecho a la salud, sino también con libertades que tienen las mujeres. Eh, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación número 14, justo mencionó que el derecho a la salud incluye la libertad sexual y la libertad reproductiva. Y pues bueno, también está pues toda esta eliminación de discriminación, como ya bien lo mencionaba, que está ligado con este derecho a la salud, de eliminar la discriminación en la atención médica, ¿no? Tener estos servicios de planificación familiar sin caer en los estereotipos que ya bien mencionaba Joy. Eh, También relacionado con el derecho a la salud, quisiera comentar que está uno de los derechos ejes en esta sentencia y en este caso que estamos analizando, que es el derecho a acceso a la información en materia de salud.
que está ligado con el consentimiento informado que bien estamos viendo, ¿no? Pues este derecho quisiera hacer hincapié porque pues es más como un instrumento para facilitar, satisfacer otros derechos como la libertad personal, la autodisposición del propio cuerpo, la integridad personal, que también es un derecho súper relacionado en este asunto, la autonomía personal y el derecho a elegir, que es un derecho que se ha estado desarrollando mucho últimamente, sobre todo en temas de aborto, ¿no? Pero pues bueno, el consentimiento informado y este derecho a acceso a la información en materia de salud es súper, súper relevante porque es una cuestión que es inherente a la práctica médica y quisiera resaltar que también va muy relacionado con temas bioéticos, no solamente los derechos de las mujeres, por supuesto que sí, pero en forma de obligaciones hacia el personal médico. ¿Por qué? Porque el personal médico se tiene que guiar por unos principios éticos. Está el principio de beneficencia, el de no maleficencia, y también está pues este específico principio que es el de informar a los pacientes, más bien o sea, se llama autonomía, pero es de informar a los pacientes que ellos tienen disposición y ellos tienen totalmente esa agencia para decidir qué se hace sobre sus propios cuerpos. También posteriormente está el principio de justicia, pero finalmente esos son los 4 principios que deben de guiar la práctica médica y también se traducen en obligaciones. Y esas obligaciones impactan directamente en estos derechos de los cuales ya estamos hablando en la sentencia. Estos derechos que estamos enumerando que se ven involucrados en casos de violencia obstétrica. Correcto, gracias, gracias Jimena. Regreso contigo, Joy, para esto. Entonces, a partir de reconocer la autonomía de en este caso de la paciente, pero digamos en general de los pacientes, de las personas que son objeto de tratamientos médicos, tomando en consideración además el referido ya por Jimena derecho del paciente a estar informado. Aterrizamos todo esto, yo y es lo que te quiero preguntar, en el concepto de consentimiento informado y lo separo así, ¿no? Lo menciono con estos énfasis separados porque es, por un lado, el consentimiento, pero no el consentimiento a secas, sino un tipo de consentimiento que la Ley General de Salud y la jurisprudencia y la literatura médica en general llama consentimiento informado. Platícanos, cuéntanos de este concepto, por favor, Joy. Muchas gracias. Bueno, justo aterrizando el tema en comentos, el consentimiento informado, en primer lugar, sí es algo que tiene que permear en cualquier práctica médica. Pero justo en el caso de métodos de esterilización permanente o métodos de anticoncepción permanente, en la sentencia IV contra Bolivia, la Corte Interamericana estableció que en estos casos en particular el consentimiento informado tiene un carácter reforzado. Entonces, ¿qué características tiene que tener este consentimiento informado? Esto se definió también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso VC contra Eslovaquia y tiene principalmente 4 características. Tiene que ser previo, libre, pleno y, valga la redundancia, informado. Entonces, ¿qué significan todas estas características? Primero que nada, previo significa que este tipo de consentimiento siempre tiene que otorgarse antes de que se realice el procedimiento médico. O sea, no puede ser al momento, no puede ser después, tiene que ser antes. Y en el caso, por ejemplo, de un método de anticoncepción permanente, tiene que haber varias sesiones o al menos una sesión previa en la que a la paciente se le informe de los riesgos, los beneficios, los posibles efectos secundarios, posibles alternativas, etcétera, que conllevan ese tipo de métodos. Entonces, para que sea libre también tiene que ver mucho la autonomía de las mujeres. Entonces, tenemos que recordar que en el tema de esterilización forzada, a mi parecer, los 2 temas principales son libertad y autonomía de las mujeres. ¿Por qué? Porque vemos muchísimo en las prácticas, inclusive en el mismo caso que nos ocupa, ocurrió algo muy parecido, que se cree que las mujeres no tienen la capacidad, o más bien se trata de empujar mucho esta noción de que las mujeres no son capaces de decidir sobre sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos? ¿A quién se le pregunta? Pues a la pareja, o sea, al esposo, a los papás, o inclusive, por ejemplo, en el caso de mujeres o niñas con discapacidad que están en una situación de tutela, siempre son terceros que deciden sobre ellas y no tienen no hay respeto a su voluntad o a su autodeterminación.
Entonces, el consentimiento tiene que ser libre de que la mujer o la persona gestante que lo otorgue tiene que estar en una condición libre de coacción, de intimidación, de amenazas, de engaños, como también pasó en este caso, para poder tomar una decisión de la manera más autónoma y libre posible. Y luego tiene que ser pleno precisamente porque se le tiene que dar la mayor información posible, o la mayor información, la más amplia cantidad de información, para que de manera integral pueda entender qué implicaciones lleva esto que se le pretende realizar. Y también una cosa que me faltó decir antes de la característica de sea libre es que solamente admite una excepción, que es, también eso también va de la mano con que sea previo. Admite la excepción de que puede no otorgarse antes, o puede no, digamos, preguntarse directamente a la mujer en casos de urgencia. Por ejemplo, que ella esté inhabilitada o permanente o temporalmente para externar su voluntad. O en casos de urgencia médica, así como de ya no hay tiempo para preguntarle, tenemos que recabar esto de urgencia, tenemos que realizar este procedimiento a la de ya. Pero justamente en el caso de una salpingoclasia o de una obstrucción tubaria bilateral, como la que es este caso, no se considera para nada una situación de urgencia. Entonces, no se actualiza la excepción. Y bueno, esto de que sea pleno, perdón, y ahora ya regresando al tema de pleno, que sea pleno también conlleva que se puede revocar en cualquier momento. Y para esto hay diversas disposiciones a nivel federal que lo regulan, sobre todo la NOM 005, la NOM 004 y la NOM 007, que atiende más bien a violencia obstétrica. Y finalmente, pues ya informado, como se infiere, ya tiene más que ver con que sea con información fidedigna, pero también trae como implícita dentro de esta obligación para el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que están previstas en diversos ordenamientos, como principalmente a nivel convencional. Yo diría que están consagrados en el artículo 10, 11 y 12 de la Convención CEDAW, que es que se les proporciona a la mujer los datos y la educación y la información necesaria para que su decisión sea lo más informada posible. O sea, que puedan tener más elementos para tener una mejor noción de cómo va a afectar esto a su proyecto de vida, y también pues a su integridad corporal. Correcto, gracias, Joy. Ahora, este conjunto de requisitos, Jimena, que nos acaba de describir Joy, sobre el carácter previo, libre, pleno e informado, aunque parezca una redundancia, pero no lo es, y ya ella nos lo explicó, del consentimiento informado, apuntan finalmente a una representación práctica aterrizada de la dignidad humana. Finalmente, ¿esto qué implica? Pues trátame dignamente, respeta mi dignidad humana, y algo que también tú mencionabas, Jimena, que es la autonomía. Te quiero preguntar, a la luz del caso concreto, por ejemplo, esto que tú referías al inicio, la quejosa, la afectada, pues estaba en una situación de estrés, tenía una alteración de su condición de salud por efecto de la presión alta, de que ya estaba en presencia de un sangrado, además había sido informada de la pérdida de líquido amniótico, habían pasado varios días incluso en ese hospital del IMSS, es un hospital del IMSS, también hay que recordarlo. Y la pregunta sería, Jimena, ¿en esas condiciones puede prestar un consentimiento informado? Estos cuatro requisitos a los que hacía referencia Joy, ¿se podían presentar en ese cuadro fáctico? Jimena, por favor. Pues muy bien, aterricémoslo al caso concreto, ya todo esto que mencionaba Joy. Consentimiento previo. No hubo consentimiento previo si nos vamos a los hechos del caso. ¿Por qué? Porque pues obviamente no se trataba de una situación de urgencia, no se trata de una situación de emergencia, y justo en el momento en el que le están pasando al quirófano es cuando le dicen, sabes que pues es mejor que te sometas a este tipo de operación. Entonces, pues muy previo que digamos, no lo fue. Consentimiento libre, pues tampoco hubo. ¿Por qué? Porque la ginecóloga pues medio ninguneó el sentir de la paciente y dijo, mejor lo consulto con tu esposo,
Entonces, pues el consentimiento libre es que le tenga que, pues, que es de ella, ¿no? No el esposo que tenga que decir que ok, que acepta, aunque finalmente es quien firma como testigo, pero pues se consideró más la opinión del esposo y de la madre, o sea, de terceras personas, que el de la misma mujer. Y Oye, aparte está... Jimena, déjame te planteo ahí algo porque aquí quiero hacer un paréntesis, es algo muy importante. Al parecer, en ese papel que juega el esposo y la madre de la paciente, pero también hay, en el relato de la sentencia, yo advierto, a ver si coincidimos en esto, Jimena, ¿no te parece que hay como una especie de manejo interesado de la información por parte de la ginecóloga? O sea, que le cuenta unas cosas al esposo para, como que, esto que tú mencionabas al principio, ¿no? Como que le dice al esposo, es que ella ya está de acuerdo y esto es para su salud y para que no corra riesgo más adelante y todo, pero cuando regresa con ella, como que le cuenta otra historia, ¿no? No, es que tu esposo y tu mamá dicen que, o sea, ahí hay un papel un tanto, en fin, no sé cómo calificarlo, pero quizá no muy leal, no muy transparente de la profesional de salud. No te da esa impresión? Sí, por supuesto, yo sí sé cómo calificarlo y es totalmente una situación de una mujer, una ginecóloga mañosa, que pues le estaba diciendo unas cosas a la paciente y le decía otras cosas o daba la información incompleta, ¿no? Atendiendo de nuevo a los hechos, le dice a la mujer, bueno, te tienes que, hubieras considerado desde antes someterte a algún método de anticoncepción y dice, es que no lo había considerado, ok, lo hablo con tu esposo. Va con el esposo y dice, es que yo ya le dije que lo mejor es que ya no tenga hijos, diciéndole una cosa que totalmente distinta, bueno, relacionada pero distinta. Entonces el esposo, y bueno, la ginecóloga le dice, pues tu esposa ya accedió a someterse a este tipo de procesos y el esposo dice, pues, ok, pues ya es su decisión, ¿no? Entonces, pues yo firmo porque yo creo que sí ya fue. Entonces regresan con la paciente y no le dicen que el esposo ya firmó, que el esposo ni la madre ya firmaron, solamente le pasan el papelito y ella no identifica bien la firma porque, pues de nuevo, está en toda esta situación ya casi a dar a luz y pues no lees un documento completo con todas las letras chiquitas es cuando estás en una situación de esa magnitud y aparte hay que tomar en cuenta que uno de los argumentos de los funcionarios del IMSS para defenderse de estas impugnaciones es que en el papelito que firmaron, ahí ya venía la información de varios métodos anticonceptivos, información muy completa, y pues como firmó, pues se supone que la leyó, entonces a ella le están dando pues toda esta información de otros métodos anticonceptivos y los efectos, y pues vaya, o sea, finalmente es algo incompleto, porque eso no entra en los estándares de lo que debe ser un consentimiento previo, libre, pleno e informado, ¿no? Como bien mencionaba Joy, una de las partes de este consentimiento de que sea informado es que pues se le den las opciones de métodos menos intrusivos, pero estas opciones no se le tienen que dar solamente en el papelito, sino que debe de haber una comunicación continua. Como sucede en casi todos los temas de consentimiento, debe de haber una comunicación continua. Se le debe dar un diagnóstico, una evaluación, un método, opciones, la duración, los beneficios, los efectos, los riesgos, las alternativas. Y no solamente que digan en el papelito, pues ahí está en el papelito, ya lo leyó, ya está consciente, nos lavamos las manos en esta situación. Y pues bueno, es aterrizando el consentimiento informado al caso concreto. Entonces, la conclusión es que no hubo consentimiento informado. O sea, la concepción que ustedes dos acaban de ofrecer de manera muy completa y puntual, pues ya cuando lo confrontas en el caso concreto, pues no puedes decir que lo hubo. No se configura el consentimiento informado. Sí, no, para nada. Pues ahí está el problema. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 1064-2019 y todo este fenómeno que, como ya lo han escuchado, afecta a millones, literalmente millones de personas, mujeres en México y que hay que visibilizarlo, hay que hablar de esto. Regresamos enseguida.
Estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis que estamos haciendo con nuestras invitadas del amparo en revisión 1064 diagonal 2019 y el tema de la violencia obstétrica. Quiero regresar contigo, Joy, para lo siguiente. Hay una parte de la sentencia en donde la Corte de manera muy contundente, muy dura también, hay que decirlo, a mí me sorprendió un poco, pero no es indebido, dice, lo que sufrió esta mujer es algo que se asimila o que puede ser calificado como tortura, tortura. Ayúdanos, Joy, a entender esta parte de la sentencia, cómo em, la argumentación de la Corte en términos de las vulneraciones al derecho a la integridad física, a la integridad psicológica, le permiten llegar a esta afirmación de que la mujer fue víctima de actos de tortura. Joy, por favor. Muchas gracias. Pues sí, a mí también me sorprendió, la verdad, gratamente que se hiciera como esta declaración, como bien dice, contundente, de que efectivamente la esterilización forzada constituye un acto de tortura. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto a raíz bueno, más bien del desarrollo del concepto de tortura como tal, como desde que empezó a ser una norma de costumbre hasta que ya se cristalizó en una norma de jus cogens, como que el sujeto universal de tortura que envisionamos cuando pensamos en esta violación es, por ejemplo, un prisionero político, alguna persona privada de su libertad, pero casi siempre invariablemente es hombre, ¿no? Entonces, la tortura dirigida hacia mujeres es algo que tiene muy poco tiempo de haberse explorado. Por ejemplo, fue hasta 1998 que en el caso del fiscal contra Jean-Paul Akayesu, la Corte Penal Internacional dijo que una violación sexual ya constituyó una forma de tortura. Entonces, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también hay mucha renuencia de los estados de declarar que ciertas prácticas son constitutivas de tortura. Por ejemplo, en el informe del relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU del 5 de enero de 2016, ahí establece claramente que las dos formas o sea, que dos formas de que se pueden calificar como tortura pueden constituir un acto de tortura en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son, por un lado, la denegación del aborto, pero por el otro, indudablemente, la esterilización forzada. Entonces, en ese caso, sí fue muy sorprendente que la primera sala, muy sorprendente y también muy loable que la primera sala haya dicho con todas sus letras, esto fue un acto de tortura, porque no sé, o sea, es parte del reconocimiento del sufrimiento que padeció esta mujer, pero también nos da a un pie a que este tipo de prácticas tengan el reproche que se merecen. Entonces, aquí ya todos sabemos que, por ejemplo, si analizamos la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, la Convención Interamericana que analiza el mismo tema, o inclusive la Ley General para Prevenir y Sancionar y investigar actos de tortura, tratos, penas o crueles, inhumanos o degradantes, siempre se me va el nombre, pero esos tres ordenamientos que son vinculantes para nuestro país, podemos extraer 6 elementos. Entonces, dentro de estos elementos, los que se retoman aquí en la sentencia son, por ejemplo, que es un acto intencional. Y la sentencia no lo menciona, pero en ese informe que les referí del relator especial de tortura de la ONU, Juan Méndez, de 2016, él establece claramente que siempre va a ser intencional cuando el acto traiga aparejada una motivación de género. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos la motivación de género claramente. ¿Por qué? Porque se está derivando de toda esta noción de que las mujeres no deberían, o sea, que las mujeres inevitablemente tienen que sufrir al momento del parto, ¿no? Que porque es esta alegría de dar vida y no sé qué y todo lo demás se ensombrece con eso. Luego también dice que tiene que ser ocasionada con un fin que ya se ha empleado para decir que es un fin determinado, porque antes, o sea, teníamos la noción tradicional de tortura que era con un fin de investigación criminal o para obtener una confesión, etcétera. Y en un caso de un proceso penal tradicional, pues digamos, la consecuencia que tendría la tortura en este tipo de procesos sería pues la eliminación de cualquier evidencia que se hubiera recabado a partir de tortura. Pero en este caso no, yo creo que trae un poco más de tanto el reconocimiento como víctima como tortura, pero también justo para visibilizar la magnitud del problema y lo deleznable que es este tipo de prácticas. Entonces acá ya dice, bueno, con cualquier fin intencional, y pues aquí inclusive uno de los fines que se prevén dentro de esos ordenamientos es humillar, castigar, degradar a la persona, lo cual ocurrió en este caso. Y
la sentencia hace también una cosa que sí quiero mencionar, que es que establece como sujeto activo a un agente del Estado. Y ya sabemos que sobre todo conforme a la doctrina interamericana, esto ya no es el caso. O sea, ya no podemos pensar que solamente los agentes estatales son los perpetradores de tortura. Más bien tendríamos que pensar que puede ser también un particular, cuando con aquiescencia o por órdenes de un agente estatal, aunque no siempre, depende de cada caso. Pero bueno, en este caso en particular, pues claramente hay una intervención de un agente del Estado a través de los profesionales de salud, sobre todo porque era un hospital del IMSS. Entonces, ¿por qué la Corte dice que aquí en este caso hubo un acto de tortura? Bueno, pues porque justo como nos relata Jimena, en las condiciones en la que se practicó este método de anticoncepción permanente a la mujer, pues primero estaba en una situación de extrema vulnerabilidad porque estaba muy cansada, estaba muy preocupada por su bebé, tenía 3 días en trabajo de parto, estaba sumamente angustiada. El personal médico la trató de forma sumamente desdeñosa, la regañó, la infantilizó, le dijeron mentiras, no nada más le dijeron mentiras a ella, sino le dijeron mentiras a su mamá y a su esposo. Y justamente también en este informe el relator especial de tortura dice que cuando las mujeres acceden a servicios de salud, y eso también lo ha dicho el Comité CEDAW, están en una posición de particular vulnerabilidad. Entonces, en vez de, digamos, de proteger a las mujeres que se encuentran en esta situación de particular vulnerabilidad, se aprovechan para perpetrar este tipo de abusos. Entonces, todo esto aunado a que la esterilización le provocó un daño permanente en su vida, o sea, trastocó su proyecto de vida, ella quería tener hijos en el futuro, más hijos en el futuro, y ya es una decisión que la sacaron de sus manos y que afectó su vida de manera irreparable. Entonces, claramente el otro elemento indispensable para que se configure un acto de tortura ya se materializó. ¿Por qué? Porque esto le produjo altos sufrimientos físicos y emocionales. Pero también hay otra cosa muy interesante que menciona la sentencia que me gustaría recalcar. La sentencia también hace un análisis que a mí al principio se me hizo un poco raro, pero ya luego entendí por qué. Hace un análisis primero del acto en sí de la esterilización forzada como una forma de tortura, pero también menciona, y esto es muy importante, yo creo que esto es particularmente vanguardista en la sentencia, menciona que los demás actos que se hicieron alrededor de la persona, las distintas formas de maltrato que vivió alrededor de esta práctica, se constituyen como un trato degradante, lo cual también es muy significativo porque dices, a ver, la violencia obstétrica no, digamos, se reduce a una forma, digamos, de violencia contra las mujeres, sino que también puede llegar a recaer en este ámbito de violaciones que son particularmente, ¿cómo decirlo?, como reprochables o reprobables por parte, no nada más de la comunidad de un Estado, sino de la comunidad internacional, ¿no? Es lo que decía Henry Shue, de que prácticamente no hay una sola jurisdicción en el mundo que condone prácticas de tortura. Entonces, esto yo creo que es algo que realmente aporta muchísimo a los derechos de las mujeres, sobre todo porque la tortura analizada desde una perspectiva de género es algo que muy rara vez se ve. Correcto, así es. Oye, y en este sentido, Jimena, te quiero plantear lo siguiente. La sentencia menciona la participación que tuvo una ONG que conocemos todos y que se llama GIRE. GIRE, que es una ONG precisamente dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y específicamente de derechos sexuales y reproductivos. La sentencia refiere que GIRE hizo llegar un amicus curiae, un escrito, pues soportando los argumentos y planteando una serie de cuestiones. Haznos un comentario sobre el papel de acompañamiento, de complemento que las organizaciones sociales pueden jugar en este tipo de casos. Es bien relevante. Creo que solamente basta en meternos a la página web de GIRE para ver todo el trabajo que están haciendo sobre muchísimas cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, pero también en específico sobre cuestiones de violencia obstétrica y esterilización forzada. Ahí dan cuenta del acompañamiento que llevan sobre varios casos, no solamente, sino otros varios casos conocidos en este tipo de situaciones. Bien sucedió, y ahí lo tienen documentado, creo que fue en Oaxaca o en Chiapas, creo que fue en Oaxaca, una foto que se hizo súper viral en redes sociales donde una mujer está dando a luz en el patio de un hospital, porque le dijeron, todavía no estás lista de dar a luz, vete a dar una vuelta a la palapa que tenemos por allá y regresas y vemos, y sí, pues en lo que se estaba dando la vuelta a la palapa que tenían en el jardín, pues ya estaba, se le rompió la fuente y ya estaba dando luz ahí, ¿no?
Entonces, este tipo de casos y como otros tantos muchos, es a los que da acompañamiento GIRE. También está otra situación donde pues una pareja de Chiapas, es una mujer de aproximadamente 32 años, pues acude al centro clínico de su comunidad de Chiapas, pero que ahí no atienden embarazos, entonces pues se tiene que ir a Tabasco. En Tabasco no la quieren atender porque pues no es de Tabasco, es de Chiapas, pero finalmente después de estar ahí varias horas insistiendo, la aceptan, la atienden, y bueno, finalmente tras varias complicaciones en el parto, el personal médico dijo no se va de aquí hasta que paguen lo que tienen que pagar por este servicio médico. Ellos dicen, pues es que nosotros tenemos seguro popular, les niegan este servicio una y otra vez, solamente dejan ver el bebé mediante una ventanilla, ni siquiera lo dejan cargar ni tocar porque según esto tenía complicaciones de salud, no les dan más detalles sobre las complicaciones de salud que tenía el bebé. Al día siguiente que van a visitar al bebé les comentan que lamentablemente ya había fallecido, ¿no? Entonces, pues son situaciones lamentables que suceden en todo el país. Yo, por ejemplo, cuando le decía a mis familiares, a mis amigos, es que estoy estudiando esta sentencia, está muy interesante, va de esto, me decían, ¿cómo a poco sucede eso? Y yo como, sucede más de lo que creemos. Entonces es sumamente relevante que organizaciones como GIRE den acompañamiento a este tipo de situaciones a través de brindarles asesoría necesaria y un cauce pues legal y enfocado en derechos humanos para que puedan resolver sus situaciones, porque pues de no ser así, que acuden a un ministerio público a denunciar los hechos y pues bueno, son víctimas ahora de un sistema que va a ser deficiente, donde hay impunidad. Entonces, yo lo veo sumamente valioso que organizaciones como GIRE den este debido acompañamiento, lo cual celebro, aplaudo y les doy todo mi reconocimiento. Y yo me sumo también ese reconocimiento a Gire, a las compañeras que desde hace años están haciendo una labor muy loable, con gran entrega, con gran responsabilidad, y nos sentimos profundamente orgullosos de su trabajo, por supuesto, y invitamos a quienes nos estén escuchando a meterse a su página web, porque en efecto, Jimena, hay mucho material, hay informes que también periódicamente sobre diversos temas elabora Gire, que nos permiten visibilizar este tipo de problemáticas. Así que me sumo encantadísimo al reconocimiento que tú expresas, Jimena, para las compañías de Gire y que sigan, ojalá que sigan, ¿verdad? Porque esa es la ruta que necesitamos en este país. Regreso contigo, Joy. Ya nos estamos acercando al final del programa. Y te quiero preguntar sobre algo que tú misma citabas y en diversos aspectos lo has mencionado, que es esta especie de complementación o de estructuración argumentativa que la sentencia hace con el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, hay una cita repetida de criterios de la Corte Interamericana en ese famoso caso contra Bolivia. Hay también una mención en la sentencia de estas observaciones o recomendaciones generales de comités de Naciones Unidas, en fin. Te pido un comentario sobre eso en el sentido de por qué es necesario que nos asomemos al resolver casos mexicanos a ese tipo de materiales. ¿Qué aportan? ¿Cuál es su relevancia? ¿Por qué nos nutren en la argumentación jurídica? Joy, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero para poder entender, digamos, la trascendencia de eso, pues necesariamente tenemos que voltear a ver la reforma de derechos humanos de 2011. Entonces, algo que argumentan muchas, o más bien como algo de lo que casi todas las abogadas feministas están de acuerdo, es que los derechos humanos de las mujeres como tal en el ámbito nacional nacen a partir de convenciones internacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros está en el artículo cuarto constitucional está consagrado el artículo de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero es una línea sumamente escueta, pero a partir de la cual se han desarrollado presentes muy importantes que se ha cimentado realmente en forma de precedentes, en forma de criterios, etcétera, ya el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres de manera mucho más concreta, pero indudablemente
como tal, el asidero que encontramos para eso son las disposiciones que vienen en convenciones internacionales. Principalmente las que son vinculantes para el Estado mexicano, que son la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres de la ONU, mejor conocida como CEDAW, y también la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y eliminar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Pero no nada más eso, sino que también podemos voltear a ver otros instrumentos del soft law. Por ejemplo, la sentencia retoma muchas resoluciones del comité CEDAW a otros países, o sea que es derecho comparado que realmente no son vinculantes para el Estado mexicano, pero que nos ayudan a nosotros como una especie de orientación de cómo se podrían resolver casos similares en nuestra jurisdicción. También, por ejemplo, ya toda esta, que ya tenemos muchos años de que eso se ha esclarecido, pero cómo vamos nosotros a integrar la jurisprudencia de la Corte Interamericana en nuestros criterios nacionales, que eso ha sido un debate bien duro, pero ya vemos que sí las podemos retomar, o sea que por ejemplo esta sentencia de la Corte contra Bolivia, de IV contra Bolivia, pues la retoma la sentencia a varios criterios fundamentales, sobre todo en el tema del consentimiento informado. Entonces, sí tenemos que voltear a ver en otro tipo de instrumentos y los instrumentos de fuente internacional obviamente son creo que la mejor fuente para hacerlo. ¿Por qué? Porque el desarrollo que se ha hecho de manera más significativa en estos temas se ha dado a partir de ahí, aunque tenemos que reconocer que sigue siendo incipiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Sistema Universal no tenemos a la fecha un instrumento que sea vinculante a nivel mundial referente a la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque todas las únicas opiniones o resoluciones que se han emitido al respecto no son consideradas vinculantes porque son recomendaciones, que es la 12, la 19 y la 35 del Comité CEDAW. Actualmente, por ejemplo, aquí en México es de suma importancia la Convención de Belém do Pará, primero porque fue el primer tratado internacional a nivel mundial que de manera regional ya como tal consagró como tal el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahorita ya teníamos el protocolo de Maputo en el sistema africano y tenemos el convenio de Estambul, que por cierto es el único ordenamiento que prevé específicamente que los estados deben tipificar los delitos de esterilización forzada y aborto forzado en el artículo 39, me parece. Entonces, sí tenemos que voltear a ver a otras fuentes. No digo que el desarrollo a nivel nacional no sea bueno, pero siempre es necesario nutrirnos de esto. Primero que nada, pues porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, ya no podemos, nosotros sabemos que los derechos humanos son enunciados abiertos. Entonces, en la manera en la que nos podemos allegar de ese tipo de elementos, vamos a poder tomar una decisión que atienda al caso concreto de una manera muchísimo más integral y muchísimo más reparadora. Y sobre todo nos quitamos de una perspectiva que a lo mejor puede estar un tanto sesgada a nivel nacional. O sea, ya como viendo otro tipo de pronunciamientos, podemos ampliar este panorama que si nos reducimos nada más al esquema nacional, pues obviamente nos quedamos muy cortos. Bueno, pues ahí está la explicación. Muchísimas gracias, Joy Ochoa, Jimena Jiménez, gracias por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.